Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto que me reciba en sus hogares esta tarde de jueves 3 de diciembre. Soy Sara Soto y le doy la bienvenida a su programa Salud, Belleza y Más. Esta tarde tendremos la presencia de la supervisora de educación especial. Este es nuestro tema del día de hoy. Entérese, no se me despegue de su canal 7. ¿Quiere ver la repetición de su programa? Ingrese al YouTube, también nos encuentra en el Face y en el Google. Si tiene usted preguntas, nos puede llamar 3146177, que estamos completamente en vivo. Bueno, pues al hablar de educación especial en esta ciudad, lo sabemos bien, es hablar de Rosa María Muñoz, quien tiene la amplia trayectoria en esta región, conoce al 100% el tema, es una experta en cuanto a necesidades o planes, proyectos, pues de los niños y jóvenes especiales. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Rosa María, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado, pues muy contenta porque un año más de hablar sobre la discapacidad, sobre las barreras que enfrentan todas las personas que tienen una discapacidad. Son barreras que en ocasiones son fáciles de quitar, porque implica que nosotros cambiemos en la actitud hacia la persona que tiene discapacidad, sí. Pero en ocasiones pues implican un poco más y esto ocasiona que muchas ocasiones termine en una necesidad educativa que sin ser discapacidad implica que la persona necesite más tiempo para poder salir adelante. Pero te voy a decir una cosa, es muy importante el día de hoy porque es el Día Internacional de la discapacidad. Entonces nosotros estamos hablando también de la inclusión educativa. Hoy en la mañana me daba mucho gusto estar en un jardín de niños. Es uno de los primeros jardines que incluyeron a niños con discapacidad. Y hemos visto a lo largo de estos años cómo ha ido evolucionando el concepto que tienen los niños y de qué manera la comunidad se siente contenta, se siente bien con saber que en ese jardín se reciben a niños con discapacidad y esos niños conviven con sus hijos. Decía una señora, para mí es importante que mi hija haya estado en este jardín, mi hija mayor estuvo aquí y aprendió señas porque tenía de compañera una niña con una discapacidad auditiva. Dice, y eso le ha ayudado mucho a ella, porque a veces nos encontramos a otras personas y ella los ayuda. Y ella los aprendió en el jardín de niños, aprendió junto con la niña muchas de las cosas que normalmente a los adultos se nos es más difícil. Así es, pero fíjate, antes de ahondar más en este tema, háblame un poco de tu trayectoria. Rosa María. Que sí, porque pues hablar de Rosa María, como dije al principio, es hablar de educación especial. Platícame, ¿cómo empezaste en esto de educación especial? Fue amor a primera vista. Oh, Dios. Mira, cuando yo llegué aquí, yo tengo 42 años de servicio. Educación especial tiene 40 años en Nogales. Entonces, casualmente, llegué yo al CENE que todos conocen acá en Lomas de Fátima, sí, frente a los multifamiliares. La escuela iba empezando, el doctor Jesús Martínez Ochoa había ido a la ciudad de Phoenix y encontró un diseño de una escuela prototipo de allá y trajo y la construyó aquí en Nogales. Ajá. Entonces yo empecé a ir primeramente por curiosidad y la directora, que en esa época la maestra Raquel Báez, ella había estudiado en México en el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje y era maestra de sordos. Entonces ella era directora, pero estaba solicitando maestros de sordos para que atendieran a los niños sordos. Y un día me dijo, oye Rosa María, ¿no me quieres ayudar con este grupo? Tengo que salir. Y yo trabajaba en el turno vespertino. Pero sí, tú ya eras maestra. Yo soy maestra de formación, yo estudié en una normal rural. Pero en ese entonces ya eras maestra. Yo ya era maestra, yo trabajaba en la Buenos Aires. Era feliz, yo dije, yo nada más voy, conozco Sonora y me regreso a Aguascalientes, sí, porque yo salí de Aguascalientes, pero no contaba con que al conocer a esos niños de la colonia Buenos Aires, me iba a enamorar de Nogales, y me enamoré perdidamente de Nogales. ¿Qué tendrá Nogales, verdad? Fíjate que me decían cuando llegué,
el que toma agua de Nogales no se va. Pues es que es el dicho de que todos... Es el dicho, no, y la verdad es que el agua de Nogales en esa época era agua de pozo y era un agua buena, riquísima. Yo iba a Hermosillo, el agua sabía a cloro, un sabor insípido. Ajá. En todos los lugares donde probaba agua me sabía diferente. El agua de Nogales me encantaba. Y luego la dejabas correr y salía fresca, rica, agua de pozo. Entonces empecé a trabajar con esos niños, mi primer grupo de niños sordos aquí en Nogales, que no. Empecé a trabajar y me empecé a dar cuenta de lo bonito que era entrar en ese mundo. Me encanta trabajar con niños, pero trabajar con niños especiales es diferente. ¿Era lo que a ti te gustaba? Era lo que a mí me gustaba. Yo siempre trabajé con primer año, me fascina primer año. ¿Por qué? Porque con el niño de primer año tú lo vas construyendo, vas junto con él, vas viendo cómo descubren la escritura, cómo descubren el conteo, las matemáticas. Te enamoras de verlos. La satisfacción. Es una satisfacción cuando aprenden a leer. No, cuando aprenden a leer, que empiezan, te da más gusto a ti que incluso a los mismos padres de familia. Entonces me quedo con ese grupo y me convence la maestra. El chiste es que me voy a México a la normal especialización y entro a estudiar audición y lenguaje. Todavía no terminaba mi especialidad cuando me dieron mi plaza en audición, aquí en el CENE, y trabajaba yo en la tarde, en la mañana primero en el CENE con niños sordos y en la tarde trabajaba en la primaria. Yo siempre fui maestra de primaria, duré 11 años trabajando en primaria. Sí, yo no quería dejar primaria, era lo que a mí me gustaba. Y había dicho, cuando yo llegué aquí, yo iba a ser maestra de secundaria. Tú que sí eres maestra de vocación, ¿no? De corazón. Me enamoré. Pero curiosamente, te voy a decir un secreto, y todo el mundo lo va a saber. Bueno, ya no va a ser tan secreto. Ya no va a ser secreto. Cuando yo entré a la normal, como todos los maestros, era la opción de que era lo más fácil que podías estudiar. A mí me gustaba física, química, matemáticas, era lo que me fascinaba. Yo decía que iba a estudiar para química, tenía mi beca, pero no me alcanzaba el dinero. Entonces dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Tengo que estar consciente de que no me van a poder mantenerme. 8 hermanos, imagínate. No, imagínate. Era muy difícil y yo la mayor dije, no, pues entonces me voy al internado. Estuve internada 4 años porque me tocó la primera reforma educativa que hubo, que se recuerda. No, pues es mucha la... Sí, entonces yo cuando salgo ya de la normal, yo quería conocer Sonora porque se escuchaba mucho hablar de los yaquis, que era el pueblo que había vencido el desierto, que fueron las etnias que nunca fueron conquistadas, que no permitieron que llegaran los españoles hasta acá. Se hablaba mucho sobre la etnia yaqui y yo quería conocer a los yaquis. Yo sabía de los rarámuris en Chihuahua, de otros grupos en Oaxaca. Que seguramente te impactaron como a mí, ¿no? Yo también los he conocido y me impactaron, créeme. Se me hacía increíble ver aquellos rostros tan especiales, esos rasgos étnicos que te enamora la belleza étnica de la raza de ellos. Entonces, cuando yo llego, pues mi primera decepción fue que el director de educación era de Ayotzinapa y su esposa de Atequiza. Y llego yo de Cañada Honda, que también es normal rural, y en cuanto sabes que eres de normal rural, inmediatamente tratan de protegerte. Y me dijo el maestro Jesús Flores Valverde, ¿sabes qué? Tú no te vas a ir al Valle del Yaqui como te quieres ir, te vas a ir con mi esposa. Ella está en Nogales, me dijo. Pero cuéntame después del corte. Saliva. Te interrumpo. Claro. Bueno, antes de irme a corte, estamos ya en época ya casi, navideña, ¿verdad? Y tiene una situación económica así un tanto difícil. Le tengo la solución. Autos Empeños El Mate le ayuda resolviéndole de inmediato, como pues empeñándole todo tipo de autos con el interés desde el 1% sin límite de plazo. Además le prestan dinero por su terreno, los papeles de su carro, si no está su nombre, si no sirve y si tiene deuda de placas aparte. No se preocupe, llámelo 631-11-382-21, Autos Empeños El Mate y nos vamos a corte.